Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor. Y hoy estamos mejor porque hoy nos acompaña un amigo de la casa, no es un invitado, ya es parte de la familia de este canal, Lucas Aldonati. ¿Cómo estás, Lucas? Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a vos y a toda la audiencia y agradecerles nuevamente por este espacio y esta conversación sobre filosofía. Muchas gracias, Lucas. También quiero agradecer a mis Patreon en patreon.com/Marcos Represas para estudiar filosofía contemporánea de forma exclusiva con contenido exclusivo. Hoy estamos hablando acerca del texto que acaba de publicar Lucas. Es algo poco extraño porque es un ebook filosófico. Es el primer ebook filosófico de la historia de todas las historias. Y además es gratuito. Entonces, solo tienes que entrar a un link para descargarlo y accedes a él y son al menos 50 páginas donde Lucas hace un recorrido maravilloso desde Kant hasta la contemporaneidad, pasando por Zizek, Hahn e incluso Sloterdijk, Agamben. Y bueno, te voy a dejar acá abajo en la caja de descripción el link para que lo descargues y también te voy a dejar el link para que puedas entrar al canal de Lucas. Tuvimos el honor y el placer de prologar el texto de Lucas que se llama La seguridad de lo incierto. Que por cierto, Lucas, no te había comentado, pero cuando yo leí por primera vez el título del texto, esto me acordó a una clase en la maestría. Bueno, yo venía, eso fue en el primer semestre de la maestría de filosofía, yo venía de arquitectura, era todo absolutamente distinto, pasas de graficar ideas a escribir ideas, ¿verdad? Y en eso estábamos en una clase y en una de esas se hizo una conversación que yo no entendía absolutamente nada. Y en eso comenzaron a hablar del principio de incertidumbre. Y el principio de incertidumbre, yo no entendía absolutamente nada. Hasta que media hora después de que ya estaba un poco mareado en el vértigo de la conversación, paro la conversa, le digo a la profesora, una maravilla de profesora, Susana Trías, y le digo, perdón, es que yo no estoy entendiendo absolutamente nada. ¿Ustedes me pueden explicar de qué están hablando? ¿Qué es eso del principio de incertidumbre? ¿Verdad? Que me recordó porque tu título es La seguridad de lo incierto. Si lo único que tenemos seguro es que no tenemos nada seguro. Entonces, recuerdo que había un colombiano en la maestría y en eso él me dice, Marcos, es muy sencillo. Ahorita vamos a terminar la clase se hacía de noche y cuando llegues a tu casa no significa que tu casa esté cuando tú llegues. Eso a mí me generó una angustia. Mira, yo recuerdo que me generó una angustia que yo llegué hasta mi casa y yo no podía decir si es cierto. O sea, yo tengo por costumbre que yo llego a mi casa, pero lo que tenemos seguro es lo incierto. Lo que tenemos seguro es la incertidumbre y uno de los temas que atraviesa tu texto es precisamente la pandemia y cómo la pandemia nos ha recordado que la única seguridad que tenemos es lo incierto. Hablábamos en el canal de Lucas, porque la primera conversación está en su canal, te voy a dejar al final el video para que vayas para allá, y hablábamos acerca del primer capítulo, la pregunta kantiana, qué es la ilustración y sobre todo el tema de los tutores. Y una de las cosas que nos hace reflexionar este tema de si hemos llegado o no hemos llegado como época a la mayoría de edad, Lucas decía al final de la conversación anterior que había unas instituciones políticas y esto, digamos, no es poca cosa, es muy importante porque es tanto lo que todavía estamos tratando de salir de una época de minoría de edad que seguimos confiando y viendo al Estado como un papá.
Es decir, esa adolescencia de la que hablábamos en tu video, Lucas, que es como se llama el prólogo, soy dinamita y soy adolescente, es es rebelarse ante eso y, digamos, ver que hay que valerse por uno mismo, y ese sapere aude, atrévete a pensar. Entonces, cuando nosotros entramos al segundo capítulo, Lucas nos sumerge al abuso político de la razón política para dominar la verdad en la cultura. Y lo que en el fondo nos está queriendo decir Lucas, y quisiera, si nos amplías un poco esto, Lucas, es algo que más adelante, obviamente Kant no habla de esto, pero Foucault sí. Y para los que les guste Foucault lo pueden ver en Conversaciones sobre el poder, creo que se llama el texto. La verdad como ideología. En última instancia, todas estas líneas que baja la ideología política, ¿verdad? Hace un abuso de la razón política para imponer una ideología, y que en última instancia, decimos ideología, pero lo que en última instancia se está bajando es verdad. ¿Cómo comemos esto, Lucas, con respecto al uso y abuso de lo público y lo privado, y donde vemos que lo privado cada vez se va diluyendo más y todo está, digamos, la esfera de lo público está abarcando cada vez más mi esfera privada? Bien, bueno, el tema, cada vez que lo mencionamos o lo conversamos, parece como que me choca y me impacta como si fuera algo nuevo de lo que puedo hablar sin haber atravesado por el texto o algo, sino que uno día a día me parece que convive con esta cuestión y esta tensión entre lo público y lo privado. Bien, en el capítulo 2, que es el uso y abuso de lo público y lo privado, retomo la propuesta de Kant en ¿qué es la ilustración? Seguimos con el mismo texto de la primera parte, pero aparece toda esta cuestión y sobre las diferencias y similitudes que propone Kant, por así decirlo, en su texto a lo que nosotros vivimos hoy día y lo que experimentamos en nuestra vida cotidiana. A ver, para Kant, la vida laboral de las personas, de los sujetos, es como lo más importante y lo que está por sobre todo y que se impone a la vida personal de cada uno de nosotros. Esta vida en la que uno tiene un cargo público en el Estado o en una empresa, en un lugar de trabajo X o la responsabilidad que sea, uno debe de alguna forma responder a las obligaciones que tiene dentro de ese trabajo. Entonces eso implica que las ideas personales de uno pueden no converger o entrar en contradicción con el lugar de trabajo que tiene cada uno, pero siempre para Kant se impone o se antepone el Estado. Uno tiene que responder primero a esas reglas, primero a esas normas, y después, si queda tiempo y si uno realmente está capacitado y educado para poder opinar, puede opinar. Si no, para Kant uno no tendría lugar a emitir algún tipo de opinión. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Bueno, para Kant, si vos podés estar en desacuerdo con tales impuestos que a vos te impongan y que te obliguen a pagar, que es un deber ser, ahora bien, dice Kant, primero pagá, después quejate. Pero quejate si tenés las herramientas y la educación y las formas para poder hacerlo. Si no, no te quejes. Y quejarse sin tener todas esas herramientas implica que vos te estás subordinando y te estás rebelando frente al poder del Estado. ¿Por qué? Porque si vos en la fila en la que estás pagando los impuestos empezás a decirle a la gente, che, cómo nos están matando con la luz, cómo nos están matando con el impuesto del gas, cómo nos están cobrando esto, es una barbaridad, cómo aumentó todo, estás generando una suerte de rebeldía interna frente al Estado, y eso es muy peligroso para Kant, porque el Estado es lo primero y lo más importante. Puede errar en sus formas, puede errar en los cómo, puede errar en un montón de cuestiones el Estado, pero el Estado es el Estado.
Bien, hasta ahí es la postura kantiana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estos Ujú. educadores y estos tutores de Kant no ayudan, o al menos veo que a lo largo de que el texto que escribió en 1784 a filósofos como Michel Foucault, que son del siglo finales del siglo XX o segunda mitad del siglo XX, no solo no están pensando en cómo llegar a una época ilustrada, sino que nos están señalando que estamos cada vez más lejos de toda esa posibilidad y estamos cada vez más sometidos y, digamos, en una imposición a quedarnos dentro de la minoría de edad. Ujú. Incluso no llegando a la mayoría de edad, sino el adolescente rebelde que se lo castiga e inmediatamente se lo busca normalizar la conducta para que siga siendo menor de edad, ¿no? Para que nadie tome decisiones libres y por voluntad y por propia voluntad. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Nos va llevando estas sociedades, este uso del Estado, a avanzar esta esfera del laboral, esta esfera privada, esta esfera pública, a avanzar sobre nuestras libertades, sobre el uso público, sobre el uso libre que nosotros podríamos tener. ¿Qué es lo que pasa? Que más adelante en otros capítulos voy a entrar más en detalle. Cómo pueden espiar o controlar de alguna forma por cámaras, por los sistemas y los aparatos electrónicos, a dónde vamos, qué compramos, qué hacemos, de dónde venimos, qué pensamos, cómo nos expresamos. Entonces, todo ese control, que obviamente Kant no lo ve, Foucault lo comienza a ver de alguna forma, Gilles Deleuze también, y Ujú. obviamente Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio lo desarrolla, y otros filósofos como Peter Sloterdijk, que también aparece en el texto, y Zizek, obviamente, cómo empiezan a mostrar estas tensiones y cómo los distintos modelos políticos se han servido de estas herramientas de control para poder mantener la minoría de edad de estos sujetos. Entonces, bueno, obviamente lo que se va mostrando es cómo se va avanzando sobre nuestra vida privada, cómo nuestra intimidad, nuestra vida íntima, nuestras relaciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos van quedando en la transparencia, van quedando al descubierto, y cualquier persona que incluso nosotros desconocemos qué o quién nos observa, nos está, sin embargo, controlando. Yo te comentaba que en el video de tu canal, que yo pensaba que esto no era, digamos, intencional, sino que fue, digamos, como, no sé si se me va a entender, sino que fue como un retruque, es decir, pasó como, fue algo que pasó, pero que no se planeó de la forma tan macabra. Es decir, yo no creo que hayan cuatro cabezas pensando detrás del poder cómo mantener, digamos, de forma indefinida a una sociedad en la minoría de edad. Me encantaría saber si tú piensas que sí es planeado o que simplemente ha sido un desarrollo del poder, y también me encantaría saber si lo que están viendo el video nos coloquen en la caja de los comentarios si creen que esto es, digamos, algo planeado. Lo que pasa es que si nos metemos ahorita aquí, es una hora de conversación, ¿verdad? Pero si quiero mantener te quiero mantener esa pregunta latente, porque quiero entrar un momento antes de retirarnos hacia el tercer capítulo, donde tú hablas de la cultura de vino en Culturía. Y tú explicas, de hecho cito, la cultura es como la unidad artística de un pueblo, y aquí yo intervengo con la interpretación. Hoy hay una absoluta confusión. Esa transvaloración nietzscheana, ¿verdad? Que estamos hablando de principios del siglo XX para acá, no es que ha pasado demasiado tiempo. Hubo una radicalización para unificar a todo en el mismo valor relativo.
Es decir, todo por un igual tiene el mismo valor. Y esto evidentemente, esta radicalización no tiene realmente sentido. No todo vale lo mismo. ¿Por qué hablas de esto? Y me encanta este término que supongo que viene como un término peyorativo de la cultura, la cultería. ¿Por qué hablas de esto? Háblanos un poco acerca de esto. ¿Cómo llegaste a esta conclusión de que, digamos, esta cultura, digamos, que unifica a un pueblo, ¿verdad? Que viene expresión de la tecné, del arte, del conocimiento, de la obra que hace un pueblo, y que de repente comienza a emerger o comienza a diluirse, comienza a degradarse en algo menor, en algo, digamos, en una cultería, para utilizar tu término? Bien, el término de cultura y la contraposición con cultería la retomo de la primera consideración intempestiva de Nietzsche, cuando Nietzsche reniega de Levi-Strauss. Obviamente ya es un problema que está también en Kant, y creo que las grandes figuras, incluso Richard Wagner, el músico a quien Nietzsche tanto admiró en su juventud, hablan de esto, ¿no? Una falta de preparación del público para apreciar obras de arte, en particular las musicales y la ópera, ¿no? Habla Wagner. Una falta de preparación y de educación del público para poder apreciar una obra, y después la falta de capacidad y de educación de los artistas para poder crear una buena obra de arte. Entonces hay dos problemas. No hay arte elevado o arte superior, un arte que nos lleve a la época ilustrada, porque no hay ni artistas preparados ni público que pueda apreciarlo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el problema de Nietzsche y por qué Nietzsche llega a esta degradación, digamos, del término cultura? Porque él había escrito su texto El nacimiento de la tragedia y no se había vendido, e incluso lo expulsaron de la academia, y el libro de Levi-Strauss llevaba como 6 ediciones de impresión. Entonces habla de cristianismo, habla de Jesús, de esto, lo otro, y de una teología barata, y mira cómo ven. Entonces dice, bueno, la gente consume esto. Se me ocurrió un ejemplo, pero no lo voy a nombrar. La gente consume esto. La gente consume esto, pero porque no sabe, no está preparada para poder consumir otra cosa, otro tipo de libros. Con esto también Nietzsche obviamente se defiende de la poca resonancia o de la poca venta que tuvo El nacimiento de la tragedia, ¿no? Por decirlo así. Cosa que después terminó siendo una obra muchísimo más reconocida que la obra de Levi-Strauss. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Él menciona que las personas que están a cargo de la educación, y acá es la contraposición y es una cuestión que pareciera que estar discutiendo con Kant, si lo estuvo o no, la verdad que me queda la incógnita, la duda ahí, porque pareciera estar contestando al texto de la ilustración de Kant, Nietzsche, porque dice, bueno, todas estas personas, todos estos educadores, todas las figuras públicas que marca las instituciones, que marca el Estado, que marca la sociedad como figuras de renombre y de peso y de referencia para educarnos, son culterías, son cultifilisteos, dice. Son pura charlatanería, como si fueran, ni siquiera son sofistas. O sea, hablan por hablar, dicen por decir, ¿no? En el Das Man de Heidegger, ¿no? De Ser y Tiempo, dice, se habla, se dice, se comenta, se piensa, pero dicen lo que suena lindo. Y en el fondo, en el trasfondo, no hay un contenido teórico, filosófico, científico, que realmente respalde lo que se está diciendo. Entonces, terminan llevando a esto, porque va a haber Nietzsche que de distintas perspectivas, de distintas figuras públicas, se baja una misma línea de pensamiento, se transmite una misma línea de pensamiento. Entonces,
para que todos puedan acceder y contemplar, o mejor dicho, acceder a esas lecturas, a esas interpretaciones, se degrada la cultura. Bueno, como todos no pueden apreciar el Anillo del Nibelungo de Wagner, en vez de hacer esa obra de teatro, hacemos otra de otro tipo, en la que todo el pueblo y la gente pueda acceder a eso. Entonces, degradamos. Entonces, como no todos pueden resolver X fórmula de matemática, hacemos sumas y restas nada más. Ya las divisiones, como es para unos pocos y las multiplicaciones para unos pocos, las sacamos. Y así vamos bajando el nivel y vamos igualando. Y esto es lo que Nietzsche, obviamente a lo largo de toda su obra y de todos sus textos, va a criticar, porque va a decir, bueno, la igualación, y no es solamente de Nietzsche, porque en la formación de filosofía y educación, recuerdo haber leído un texto de Jacques Rancière, El maestro ignorante, si no me equivoco es, y justamente critica en la educación el hecho y la necesidad, la pretensión de querer igualar en educación. Y muy poco se usa la palabra equidad, pero sí se habla de igualar. Y cuando se habla de igualar, se señala quiénes son los que están por encima, entre comillas, y quiénes están por debajo. Y cuando se señala a los que están por debajo para querer llevarlos al nivel de los otros, ¿no? Porque igual todavía en Jacques Rancière está esta pretensión de los que están por debajo de elevarlos. Hoy creo que se ha cambiado, es decir, los que están elevados hay que bajarlos, ¿no? hay un cambio de perspectiva y de línea teórica ahí en lo que postula Rancière a hoy, pero ese texto de Rancière creo que es muy claro, porque dice, bueno, cuando señalamos a los que hay que elevar, ya de alguna forma ya lo estamos discriminando, lo estamos marcando, lo estamos estigmatizando, sin querer uno como profesor cuando dice, no, bueno, los alumnos de adelante son los del 10 y los del fondo son los del medio son los del 7 y los del fondo son los del 4. Entonces, bueno, toda esa separación ya de alguna forma irrumpe con la igualación. Y irrumpe psicológica y emocionalmente en esas personas que pretenden o no esforzarse, elevarse. ¿Y qué es lo que pasa con la igualación? Obviamente, primero que hay que señalar esto en el texto, no aparece, no está, pero me parece que en el final de la obra lo voy mencionando y voy haciendo hincapié, énfasis en eso como para un segundo tomo, pero en el hecho de decir, bueno, ¿por qué hablamos tanto de igualar y al mismo tiempo criticamos al cristianismo? ¿No es acaso el cristianismo el que llevó a la igualación por resentimiento? Entonces, ¿en qué quedamos? Atacamos la iglesia, atacamos el cristianismo, pero sin embargo, los valores y las pretensiones morales del cristianismo han socavado tan profundo en nuestra cultura occidental que sin embargo, inconscientemente quizás, hasta pretendemos seguir generando más valores de ese tipo, en vez de decir, no, bueno, cada uno de nosotros piensa distinto y cada uno tiene su valor y su medida de las cosas. Y bueno, obviamente hay que generar un tipo de convivencia en eso, pero no puede ser todo lo mismo. Fíjate que me hiciste acordar con esto último, que ayer le respondía a una suscriptora un comentario que me dejaba en un video de Nietzsche, y me hablaba acerca de la muerte de Dios. Entonces me hablaba de Jesús. No me hizo un comentario excesivamente teológico, pero sí me hizo cierta referencia teológica. A lo que yo le respondí, bueno, es que Nietzsche no se metió con el tema tanto teológico, sino con estrictamente un tema filosófico. Y lo que critica Nietzsche, en última instancia, es haber convertido, o cómo se convirtió, quizás no fue tanto eso, sino cómo es el uso ideológico del cristianismo, ¿verdad? No tanto la parte, digamos, del encuentro teológico. No, en la iglesia como institución. Exacto, exactamente, ¿verdad? Cuando tú lees el Anticristo, pues esa es la crítica, ¿verdad? Es esa institución que baja línea ideológica
y que no tiene tanto que ver con el creyente, ¿verdad? No tiene tanto que ver con ese encuentro íntimo, ¿verdad? Que esa persona quiera tener con la divinidad, o ya sea en este caso con Jesús, o sea, con otra, porque incluso en Genealogía de la Moral yo le decía, tienes que leer la Genealogía de la Moral para ver cómo hablaba bien de Jehová y cómo hablaba bien de la relación que tenía Jehová con su pueblo. Y dice, es que yo ahí veo un pueblo heroico, ¿verdad? Y tú dices, wow, pero si es el mismo que escribió el Anticristo. Bueno, porque hay que entender que Nietzsche está hablando desde un punto de vista filosófico, no desde un punto de vista teológico. Ahora bien, con lo que mencionabas ahora, creo que es importante decir o destacar que quizás no haya una cultura alta y una cultura baja, sino que esa cultería es cuando se ha ideologizado la parte cultural, ¿verdad? A mí me parece muy importante lo que dices porque no deja de mostrar esta pretensión de los artistas, de los filósofos, ¿verdad? Que dicen, no, es que a mí no, yo hago un producto, pero la gente no está preparada para ver mi cuadro, la gente no está preparada para escuchar mi música, la gente no está preparada para leer mi libro. Perdón, si la gente no está preparada es que tú eres un incapaz de tener una pedagogía para explicar lo que tú estás haciendo. Eso es obvio, ¿verdad? Y en esto a mí me hace mucho ruido el tema de la filosofía académica porque pareciera que todos se hablan a sí mismos, ¿verdad? En vez de sacar la filosofía de la academia porque según si es la madre de todos los conocimientos y de la que los demás conocimientos se nutren, bueno, hay que tener una labor pedagógica. Y para terminar, con esto que decías, en esta misma línea me hiciste recordar una vez que estaba hablando con un amigo mío que es violinista y contrabajista y decía, pero es que el reggaetón, así como tú decías ahora lo del tema de la baja cultura y la alta cultura, ¿verdad? Entonces, bueno, en la música uno podría decir, no, el tipo que tira contrabajo, que tira violín, es la alta cultura, y el reggaetonero no. Yo le decía, mira, ojalá tú quisieras. Yo quisiera verte por un huequito, ¿verdad? Porque en el fondo, quisieras tener el billete de Daddy Yankee, ¿verdad? Porque él sí supo llegar a la masa. A mí no me vengas con pendejadas, ¿verdad? Porque tú ahí con tu violín lo que quieres es ganar billete, en el fondo lo que quieres hacer es eso. Tú disfrutas lo que haces, pero en el fondo quieres tener reconocimiento. Y el reconocimiento que tiene Daddy Yankee, que tiene Anuel, que no cantan, ¿verdad? Que para peor de los males, no cantan, y que tienen que utilizar afinadores de sintetizadores y los tipos lo petan, ¿verdad? Y tienen millones, ¿verdad? No como uno, ¿verdad? Sino tienen millones porque lanzan una cancioncita en YouTube y el mismo día, ¡pum!, 40 millones de visualizaciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, tienen una pedagogía para poder hacerlo. Eso no significa que sea una cultura menor o no, ¿verdad? Me parece que hay una degradación cuando esa cultura se convierte en ideológica. Ahora bien, entonces, vamos, si no has visto el video, primero tienes que ir ahora mismo al canal de Lucas, porque te voy a colocar el video por acá, para que te vayas al canal de Lucas, veas el primer capítulo, y también te voy a dejar por acá mi cara para que le pegues ahí una suscribida, y te coloco también aquí abajo las señas de Lucas en la caja de descripción para que puedas también ir al canal de Lucas, nos ayudes a crecer el canal y pueda crecer también el canal de Lucas, tanto como el nuestro. Si te gustó, pégale un like, nos ayuda muchísimo. Y pues nos vemos en el canal de Lucas. Lucas, te dejo la palabra para que los dirijas a tu canal. Bueno, Marcos, antes que nada, agradecerte de nuevo por el espacio, agradecerle a tu audiencia, a que nos siguen a ambos. Estoy muy agradecido también por todo. Que no se olviden de descargar el libro, que lo lean, que lo comenten, que nos escriban, que nos dejen los mensajes que quieran sobre el libro, que aprovechen que es gratuito, que hoy día que sea gratuito es muy difícil conseguir algo, que van a encontrar referencia a muchísimos autores reconocidos de la historia de la filosofía. Es un tema muy actual, puede servir tanto para filosofía, sociología, psicología, demás, distintas áreas. Agradecerles nuevamente, obviamente los espero en el canal de Filosofía en Marcha para que vayan a ver el video de la otra parte. Vamos a seguir obviamente generando diálogos sobre este texto en los siguientes capítulos que tiene que ver con el home office, con los textos de Zizek y Han, demás. Así que
agradecerles y nos estamos viendo en un próximo video. Bueno, vámonos para tu video ahora entonces.